Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Escándalo inesperado entre Özkan Deniz y Aslember. La verdad que nadie conoce finalmente sale a la luz. En las últimas horas, el mundo del espectáculo turco ha sido sacudido por unas declaraciones que han puesto a todos a hablar. Özkan Deniz, el reconocido actor y cantante, ha respondido directamente a las insinuaciones recientes de Aslember con una afirmación que dejó sin palabras a sus seguidores: nadie conoce las verdades de aquel tiempo. La historia entre ambos, que ya había quedado en el pasado para muchos, parece tener aún muchas capas por descubrir. Todo comenzó cuando Aslember, durante una entrevista con una conocida revista de mujeres, dejó entrever que hubo situaciones complejas y dolorosas durante su trabajo con Özkan Deniz en la exitosa serie Istanbul Helin. Aunque no mencionó nombres directamente, sus palabras bastaron para encender las especulaciones. A veces, el silencio es la única forma de protegerse. Y la bomba estalló. Los medios no tardaron en interpretar que estas palabras iban dirigidas a Özkan Deniz, quien hasta entonces había mantenido un perfil bajo respecto a la relación profesional y personal que compartió con Asl. Pero esta vez, el actor no se quedó callado. En una historia compartida en sus redes sociales, Deniz escribió: "O zaman lardaki hersekleri kimse bilmiyor". Nadie conoce las verdades de aquel tiempo. Esta frase, cargada de emoción y posiblemente de dolor, ha sido interpretada como una forma de defenderse y también de desafiar a quienes buscan manipular la historia. Poco después, en una entrevista exclusiva con un medio local, Özkan añadió: "Nunca quise hablar de eso. Respeté los silencios, respeté las memorias, pero hay un límite para todo. Si seguimos hablando con insinuaciones, tendré que contar lo que realmente pasó". Estas palabras han dejado claro que lo que parece una historia del pasado podría convertirse en un nuevo capítulo público. Los fans de la pareja televisiva se encuentran divididos. Mientras algunos apoyan a Aslember y destacan su valentía por hablar, otros respaldan a Özkan Deniz y consideran que ha sido injustamente señalado. En redes sociales, se han viralizado hashtags como #estamos contigo Özkan y #fuerza Asli, demostrando cómo esta situación ha tocado fibras muy sensibles en la audiencia. Una fuente cercana al equipo de producción de la serie reveló que, durante las grabaciones, había tensiones pero también mucho respeto mutuo. Sin embargo, también afirmó que hubo momentos difíciles que solo ellos dos conocen realmente. La misma fuente agregó: "No todo lo que brilla es oro. A veces, las miradas dicen más que 1000 palabras". Mientras tanto, Aslember no ha dado más declaraciones, pero ha compartido en sus redes una imagen con la frase: "La verdad siempre encuentra su camino". Muchos interpretan esto como una clara respuesta a las palabras de Özkan Deniz. Los seguidores del mundo del espectáculo turco están expectantes. Cada movimiento en redes sociales, cada palabra dicha o compartida entre líneas, es analizada al detalle por fanáticos, periodistas y comentaristas. Mientras la polémica entre Özkan Deniz y Aslember continúa desarrollándose, nuevos actores comienzan a involucrarse indirectamente, y la historia sigue sumando capítulos. La actriz İpek Bilgin, quien interpretó un papel crucial en Istanbul Helin y fue testigo cercana de la relación profesional entre Deniz y Enver, rompió el silencio en una reciente gala de premios. Aunque evitó hacer comentarios directos, su tono fue elocuente: "A veces el talento duele. A veces la química en pantalla se convierte en una carga fuera de cámara. Pero lo importante es que seguimos siendo profesionales". Estas palabras, aparentemente neutrales, han sido interpretadas por muchos como un respaldo velado a Aslember. Los medios turcos han comenzado a revisar viejas entrevistas, imágenes de detrás de cámaras y apariciones públicas de la pareja durante la época de la serie. Un video que se ha vuelto viral muestra un momento tenso durante una rueda de prensa, en la que Asli intenta responder una pregunta mientras Özkan la interrumpe repetidamente. En su momento, fue considerado una broma. Hoy, bajo esta nueva luz, se interpreta como una posible señal de incomodidad. También se ha filtrado una conversación antigua del director de la serie, quien en una entrevista de archivo dijo: "Había una energía entre ellos que era explosiva. A veces, eso ayuda a la ficción. Otras, la complica". Esta declaración ha sido rescatada por internautas como evidencia de que algo no marchaba bien en el set, pese a la fachada armoniosa que proyectaban. En medio de esta tormenta mediática, la agencia de representación de Özkan Deniz emitió un comunicado oficial que buscaba calmar las aguas.
Nuestro representado no desea continuar con una polémica que puede herir a muchas personas. Llamamos al respeto mutuo y al silencio responsable por el bien de todos los involucrados. No obstante, el comunicado ha sido recibido con escepticismo por muchos, ya que se publicó justo después de que Özkan anunciara una próxima autobiografía que, según rumores, incluirá un capítulo completo sobre su paso por Istanbul'u Helin. Mientras tanto, los fans de Aslenber han lanzado una campaña en redes bajo el lema Voz para Asli, pidiendo que las actrices puedan hablar libremente sobre experiencias negativas en la industria sin ser señaladas o desacreditadas. No se trata de él contra ella. Se trata de visibilizar dinámicas de poder que ocurren más seguido de lo que creemos, explicó una activista del movimiento en una entrevista radial. Asl, por su parte, ha mantenido su postura reservada. Pero hace poco fue vista en un evento benéfico, donde los periodistas no tardaron en abordarla. Estoy bien, enfocada en mis nuevos proyectos, dijo con una sonrisa serena, pero evitó responder preguntas sobre Özkan. Su equipo de comunicación, sin embargo, ha confirmado que la actriz planea producir un documental sobre las presiones detrás de cámaras en las telenovelas turcas, lo cual ha sido interpretado por muchos como una forma de contar su verdad sin mencionar nombres. En paralelo, varios compañeros de reparto, como Salih Bademsi y Özge Borak, han sido contactados por medios para opinar sobre el asunto. Salih comentó brevemente: yo prefiero recordar los buenos momentos. Hubo dificultades, sí, pero también mucho aprendizaje. Por su parte, Özge fue más directa: cada uno tiene su versión de los hechos, y todas merecen ser escuchadas. Ojalá este debate sirva para mejorar las condiciones de trabajo de todos nosotros. Con el paso de los días, la historia ha trascendido los límites del entretenimiento y ha abierto un debate nacional sobre el ambiente laboral en la industria televisiva. Programas de opinión y mesas redondas han analizado el caso desde distintas perspectivas: género, poder, silencio y exposición mediática. Algunos analistas han señalado que esta polémica es solo la punta del iceberg. Incluso desde el extranjero han llegado reacciones. En España y América Latina, donde la serie fue un fenómeno, varios medios han retomado la noticia. En programas de farándula se han dedicado segmentos especiales a la relación entre Özkan y Asl, comparándola con otros casos similares en la televisión internacional. Por otro lado, el canal que transmitió originalmente Istanbul'u Helin ha anunciado que repetirá la serie en su franja nocturna. Esta decisión ha sido considerada por algunos como oportunismo comercial, aprovechando la polémica, mientras que otros la ven como una forma de rendir homenaje a una producción que marcó época. Los próximos días serán clave. Se espera que Özkan Deniz dé una entrevista televisiva en Prime Time, en la que, según adelantos promocionales, podría romper el silencio definitivamente. Las expectativas son altísimas y el público está dividido. ¿Se trata de una estrategia para promocionar su libro o realmente contará su versión con honestidad? Lo que está claro es que la historia no ha terminado. Al contrario, parece apenas haber comenzado su segundo acto. En un mundo donde la imagen lo es todo y las verdades suelen ocultarse bajo capas de glamour, esta disputa ha recordado que, detrás de cada ficción, hay una realidad mucho más compleja. ¿Y tú, de qué lado estás? ¿Debe seguirse hablando del pasado si eso implica sanar heridas o es mejor dejar que el silencio proteja lo vivido? Mientras tanto, la verdad, como dijo Aslenber, siempre encuentra su camino. Si te gustó el video y quieres seguir al tanto de las noticias más impactantes del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario abajo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades. Hasta pronto.